time. Comenzamos Su Médico en Casa. Vamos a hablar hoy de los cuidados y el manejo que le podemos dar o que hay que darle a un paciente con Alzheimer cuando lo tenemos en casa. En muchas oportunidades, o más bien en algún momento hablamos de esta enfermedad, hablamos de lo que es la enfermedad, cuáles son las causas o factores de riesgo. Y hoy nos queremos detener un poco en el tema de los cuidadores, o sea, aquellas personas que cuidan al paciente, pero también no solamente en los cuidados que estas personas deben tener o en el manejo que deben tener con el paciente en casa, sino también cómo cuidar a los cuidadores, que de alguna manera pues ustedes saben que es un poquito complicado si tienen un paciente de estos en casa. Está con nosotros el doctor Rodrigo Izaza Bermúdez, él es neurólogo clínico. Gracias por estar acá, doctor Izaza. Gracias también por esta invitación. Muchas gracias. Iniciamos un primer programa de Alzheimer el año anterior muy interesante, donde pudimos detallar un poquito acerca de la enfermedad. Ahora, vimos que tiene mucha incidencia en la población mundial. ¿En nuestro medio qué tal, doctor Izaza? También vamos creciendo, porque la población está durando más. Y a pesar de todo hay factores de riesgo importantes, hay más longevidad, hay más enfermedades vasculares, cardíacas y cerebrales que pueden predisponer a una demencia. Entonces todos los días nuestra gente dura más. Ya estamos viendo cómo eso influye inclusive en los tiempos de jubilación que se están tratando de promover precisamente por esto. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy el tema en Su Médico en Casa tiene que ver con los cuidados y el manejo de un paciente con Alzheimer cuando lo tenemos en casa. Y hablábamos de los cuidadores también, específicamente, doctor Izaza. ¿Por qué de los cuidadores? ¿Del cuidado de los cuidadores? De los cuidadores, porque el cuidador, yo creo que hay tres tipos de cuidadores. La persona que se mete a manejar al enfermo directamente, generalmente es una hija o una persona muy relacionada, que es la que le toca el trasnocho, la contratación de las personas auxiliares, la llevada del paciente al médico, cuidar día y noche, y son personas que no tienen un descanso. Se le recarga a la familia sobre ellos. El que se interesa mucho pero que no aporta, que yo no soy capaz de manejarlo, demuestran una inhabilidad escondiendo la fuerza para manejar, y el otro que es el que ayuda económicamente pero que afectivamente proporciona muy poco apoyo a todo el grupo familiar. Este tema es bien interesante, doctor, sobre todo porque, como lo decíamos y al principio, esas cifras estadísticas que realmente son alarmantes, se presenta cada vez más en la población. Y a esta hora saludamos a la señora Lucila, que se encuentra en el barrio Belén. Bienvenida, gracias por acompañarnos, doña Lucila, ya su médico está en casa. Buenas tardes. La escuchamos y bienvenida, qué gusto que nos acompañe a esta inquietud hora. Hoy es con el problema del Alzheimer, ¿cierto? Sí, señora, sí. Bueno, en mi casa todos somos 4 hermanos y todos 4 hemos tenido Alzheimer. Hace 8 meses, 7 meses que murió mi hermanita mayor en Bucaramanga. Yo la tengo apenas como en principios, tengo 3 hermanitas que también la tienen y el otro hermanito también la tiene. ¿Hace cuánto se la diagnosticaron a usted? Ay, pues, como le dijera, por ahí 2 años. Ya. Pero yo la tengo muy leve, pero sí soy muy olvidada de las cosas. Bueno, hay que tener mucho cuidado con la información que le vamos a entregar, que es bien importante para que esté muy atenta. ¿Y cuál es su pregunta? La pregunta es, claro, sobre el manejo y si a tiempo esta enfermedad tiene cura. Muy buena pregunta, doña Lucila, gracias por acompañarnos. Doctor Izaza, ¿qué le podemos decir a la paciente, doña Lucila? A ver, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa. Influye que cada vez la persona va perdiendo comunicación entre sus células, las neuronas que se comunican, y van alterando las funciones mentales superiores. Sí. Entonces, hasta ahora no se ha podido encontrar una cura definitiva. Hay tratamientos que mejoran la memoria en las fases iniciales, mejoran el sueño, la atención, la reactividad, y lo que más mejora al paciente es el compromiso familiar para sacarlo adelante. Es lo más importante finalmente. Nuestras líneas telefónicas continúan abiertas para que ustedes participen en el tema de hoy. Ya las van a ver en pantalla, 232-4604 y 018-1051-5015. Es importante que aprovechen este espacio, Su Médico en Casa, todos los días a las 6 y 5 de la tarde, con repetición al día siguiente a las 5 de la mañana. Ahora, ya sabemos qué es la enfermedad, en qué consiste,
seguramente ustedes tendrán pacientes en casa también. Ahora, ¿cómo son esos cuidados? ¿Qué manejo hay que darle al paciente con Alzheimer en casa, doctor Izaza? Tenemos como unas medidas generales, aquí veo algunas de ellas, evitar, por ejemplo, los cambios en el entorno del enfermo, para realizar cualquier actividad también ofrecerle al enfermo instrucciones cortas y fáciles de seguir, dejándole tiempo para que procese la información. Por ejemplo, ¿cuáles otras existen? La que pueden ser las órdenes escalonadas. Hacer primero una cosa, después la otra, No después todo la al otra. mismo tiempo. Porque hay olvidos de la memoria reciente. Y eso los confunde. Los confunde y muchas veces se olvida la segunda, la primera opción puede que se la hagan, se quedan en la tercera y saltan la segunda. Por eso es bueno hacer eso. Rutinas, mantener Sí. rutinas, actividades a una misma hora el almuerzo, Ajá. a una misma hora el desayuno, a una misma hora el baño, porque ellos se van estigmatizando cuando les cambian el horario. Ya. Bueno, al enfermo se le debe ayudar. Esto es algo muy importante, pero no sustituirle en las tareas que todavía es capaz de realizar, porque muchas veces nos preocupamos y decimos, bueno, este paciente tiene Alzheimer, hay que hacerle todo. No, eso antes no va como en beneficio del paciente, doctor Izaza. Hay que ayudarle porque el paciente en el momento que realiza algo bien realizado, Sí. la persona empieza a tener satisfacciones personales. Puede que para nosotros sean tonterías, pero que una persona pueda abrir, cerrar una llave, abrir, cerrar una puerta, organizar un cajón, hay que darle el apoyo. Y más bien uno, Sí. cuando la cosa no está bien hecha, no tratar de corregirla inmediatamente, sino más bien después organizarla para que la persona no tenga los altibajos depresivos que pueden tener, porque ellos no saben por qué están fallando. Muy bien, vamos a saludar a Patricia, que se encuentra en Armenia Quindío. Patricia. Muy buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. ¿Se encuentra en Armenia, Antioquia o Armenia Quindío? Armenia Quindío. Pues un saludo especial para los televidentes que a esta hora están con nuestro programa. Ay, muchas gracias. Adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Mi esposo hace más o menos 4 o 5 años empecé a evidenciarle que se le perdía la memoria hasta que me di cuenta que ya no se ubicaba, que no sabía en qué sitio estaba. Traté con la EPS de que le diagnosticaran y no fue posible, me tocó interponer demandas de tutela y todo eso para que le hicieran unos exámenes. Le diagnosticaron demencia frontotemporal. Mi pregunta es, ¿esta enfermedad se puede prevenir para que siga avanzando? Y si es familiar del Alzheimer, ¿cómo Si puede? guarda alguna relación, si tiene alguna relación. Muy bien, gracias a doña Patricia por acompañarnos en la ciudad de Armenia. Doctor Izaza, Sí. aquí hay un caso específico, ¿es una forma de Alzheimer o no? Es una forma de demencia en el cual predominan cambios no solamente de memoria, que pueden ser un poquitico más tardíos, sino de comportamiento. Entonces la parte comportamental son personas llevadas de su parecer, terquitas en su manejo, a veces hacen las cosas como con doble intención, y el apoyo familiar es precisamente tratar de llevarlo por las buenas, tratar de que se deje cuidar porque no se dejan cuidar. Son personas que como tienen algún grado de conciencia, lo manejan casi que llevando un poquitico de oposición a que lo controlen. Bueno, ya hablaba de prevención, definitivamente ¿se puede o no se puede prevenir No, yo esta dicen que lo único enfermedad que o el uno- Alzheimer o la demencia? Lo que se dice en este momento es una buena alimentación, la vigilancia de los fenómenos vasculares, una presión arterial bien manejada, una función tiroidea, la tiroides también afecta muchas veces las funciones mentales, buenas vitaminas, buena alimentación, ejercicio, Muy importante el ejercicio lectura para todo definitivamente. y la persona que haga actividades, no importa que sean rutinarias, pero que tengan un poquitico de cambio para que la persona innove. Y antes de saludar a la señora Gladys, que se encuentra en la ciudad de Bogotá, pues a propósito de esto de las formas de prevenir, pues yo también tenía una duda, doctor Izaza, y es que muchas personas dicen que hay que ejercitar permanentemente la memoria. Una forma de hacerlo puede ser a través de la lectura, por ejemplo, mantenerse activo en la lectura, y también los videojuegos, si hablan de los videojuegos, o sea, o no solamente los videojuegos, sino también, por ejemplo, los juegos de mesa. ¿Podrían contribuir en algo? Mejora mucho la atención. Es que la atención hace parte de la memoria. Sí. Para uno grabar algo, necesita que lo que uno va a grabar, ponerle atención, que tenga una utilidad y aquí haya repetición. Entonces, los juegos muchas veces
estereotipa mucho al paciente porque ya se acostumbra a hacer las cosas y hay aburrimiento. Y de forma mecánica. De forma muy mecánica. Muy La bien. lectura sí garantiza mucho el desarrollo cognitivo, que es la conexión del cerebro, los dos cerebros conectados. Ya saben entonces lo que hay que hacer, y a esta hora saludamos también a la señora Gladys, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bueno, estamos acá. Doña Gladys, qué gusto saludarla, bienvenida, ya su médico está en casa. ¿Y cuál es su pregunta para él? Muy buenas tardes, gracias por atender mi llamada. Es con Quisiera todo el gusto. Quisiera preguntar, el tratamiento con nanoagua que publica el doctor Ginás, he encontrado algo en internet, quisiera saber si ese tratamiento tiene algún tipo de efectividad para tratar un paciente con Alzheimer. ¿Qué Gracias. tratamiento, doña Gladys? No se me vaya, por favor, que no le alcanzamos a entender muy bien la primera parte. ¿Tratamiento con qué? En Google uno encuentra un tratamiento que lo publica el doctor Ginás, el científico colombiano, Sí, claro. y este tratamiento es a base de una nanoagua. Él dice que se pueden curar las enfermedades con un vaso de agua. Ah, ya. Por supuesto le hacen un tratamiento especial al agua, creo que en general se llama es nanoagua. Sí. Yo quisiera saber si ese tratamiento lo están aplicando aquí en Colombia, qué efecto tiene. ¿Y qué tan efectivo es? Claro. Interesante su pregunta, doña Gladys. Gracias por participar hoy en su médico en casa. Y le invito para que esté muy atenta a la respuesta del doctor Isaza. Sí, el doctor Ginás ha estado trabajando con moléculas de oxígeno enriquecido y se utiliza para que el cuerpo reciba el oxígeno, la neurona, que la neurona utiliza mucho oxígeno, pero en este momento todavía está experimental. O sea, se necesita que pase a una etapa ya de experimentación en humanos para obtener una respuesta que se pueda aplicar a toda la gente. Muy bien. Y antes de ir a la pausa, muy breve, por cierto, más recomendaciones acerca del manejo y el cuidado que hay que tener con un paciente de Alzheimer en casa. El cuidador, por ejemplo, debe siempre animar, potenciar y estimular. Hay que evitar hacerle más dependiente a este paciente. Mantenga además, en la medida de lo posible, las relaciones sociales del enfermo. Estas son recomendaciones del doctor Isaza, que nos acompaña hoy en su médico en casa. Muy breve la pausa y enseguida regresamos con ustedes y con sus inquietudes. Además, información muy útil para que tomen nota. Regresamos a su médico en casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, los cuidados y el manejo que hay que tener con un paciente con Alzheimer en casa. Y respecto a este tema, tengan presentes los siguientes datos y tomen nota. Al enfermo se le debe ayudar, pero no sustituirle en las tareas que todavía es capaz de realizar. Hay que evitar hacerle más dependiente. Mantenga en la medida de lo posible las relaciones sociales del enfermo. Mantenga además una adecuada nutrición e hidratación del enfermo. Restrinja en la medida de lo posible también el número de fármacos, en especial los que tengan efectos secundarios a nivel de sistema nervioso. No cambie de sitio los objetos de uso cotidiano. Señale los recorridos en la habitación, cocina y baño con dibujos sencillos o el nombre en la puerta para recordarle dónde está. Intente que la persona acuda de manera regular al baño, aproximadamente cada 2 horas. Evite que beba las 2 horas antes de acostarse. Mantenga siempre un horario fijo para comer. Y más recomendaciones acerca de este manejo en casa de un paciente con Alzheimer. Reduzca el número de cubiertos al mínimo. Si tiene problemas para tragar o masticar, tritúrele los alimentos. Anime al paciente a que lea, explíquele cuando no entienda y enséñele fotos. Esto es bien importante también. Escuchar música relajante. Es importante que participe en actos familiares, en las conversaciones, que lo visiten amigos, mantener la actividad física, dar paseos, por ejemplo. Y a esta hora saludamos a la señora Claudia que nos acompaña. Bienvenida, doña Claudia. ¿Y cuál es su inquietud? Muy buenas tardes. Los felicito por su maravilloso programa. Gracias a usted por acompañarnos, el de ustedes. Mi inquietud es que tengo a mi mamá de 92 años y yo soy la que la cuido. Sí. Pero yo también estoy asustada porque a mí se me están olvidando también las cosas. En lo que hace que la estoy cuidando. Ajá. Entonces yo también ya me estoy asustando porque a mí también ya se me está olvidando lo que tengo que hacer. No sé si será que es
No se me vaya a preocupar por eso, que no siempre ocurre. A todos se nos olvida en algún momento de la vida algo, y es muy común también. Incluso hay factores ahí de estrés, doctor, y en este caso estamos hablando del cuidador, que es Claudia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es muy normal, doña Claudia, que la persona que cuida al enfermo empiece a notar los cambios que usted le notó a ella. Pero la mayoría de las veces hay fenómenos de tipo depresivo en uno, porque está viendo a la mamá deteriorándose, porque la ve incapacitada, y eso genera también olvidos frecuentes, y porque usted está muy pendiente más de ella que de usted. Y es lo que le hablamos del cuidador. Cuando el cuidador no lo cuidan, el cuidador se deteriora. Es verdad. Y entonces hay que poner turnos entre los familiares, un sábado, un domingo, que lo cuiden, que lo ayuden, para que usted tenga el descanso necesario. A veces no hay quien le ayude a uno, pero entonces uno sí tiene que tranquilizarse y entretenerse con su mamá para que no le caiga en el tedio de la rutina. Muy bien. A esta hora saludamos a la señora Miriam, que se encuentra en la ciudad de Ibagué, y quiero recordarles nuevamente nuestras líneas telefónicas para que sigan participando en el tema de hoy, 232-4604 y 018-051-5015. Ustedes son los protagonistas, doña Miriam, en este espacio. Adelante. ¿Se cayó la llamada? Bueno, se nos cayó la llamada, seguimos esperando más llamadas de los televidentes para que nos manifiesten sus inquietudes sobre el tema de hoy, que tiene que ver precisamente, bueno, ahí vemos algunas imágenes, doctor, retomando nuevamente el tema, ahí están algunas imágenes, retomando el tema acerca de la enfermedad del Alzheimer y los cuidados y el manejo que hay que tener en casa con el paciente. Podemos seguir pues hablando de estas recomendaciones. Podemos hablar de cuando el paciente se excita, sí, cuando el paciente se pone irritable, que rechaza, tira cubiertos, trata de se vuelve golpear. agresivo. Lo más importante es que en esos momentos no traten de controlarlo, sino que muchas veces el paciente ya está tan descontroladito que no acepta órdenes ni recomendaciones, entonces simplemente uno se aleja, lo deja solito y a él se le olvida que estaba bravo. Y llegar después en un momento diferente a otra actividad y cambiarle la rutina que estaba haciendo. Que muchas veces no quieren comer, a veces hay que insistirle mucho, muchas veces están somnolientos, entonces el desayuno para ellos es dificultoso. Y obviamente son conductas normales en un paciente con Alzheimer. Siempre. Ahora sí está con nosotros doña Miriam desde la ciudad de Ibagué. La escuchamos y bienvenida. Gracias, su merced. Mi pregunta es, los medicamentos para bajar el colesterol, como las lovatadinas, consumirlas por tiempos prolongados, ¿afecta la memoria? Excelente pregunta. Es primera vez, de hecho, que escucho una inquietud como esta. Si las estatinas de pronto en algún momento, cuando ya se consumen por tiempos muy largos, afectan la memoria. Gracias, doña Miriam, por su inquietud. Hay una serie de mitos con la gente utilizando ciertos medicamentos. Entonces, se le han sacado los antiácidos, eso no tiene ninguna validez, eso no es científico. Antes, al contrario, las drogas para el colesterol bajan, aumentan el fenómeno circulatorio, aumenta más la circulación a nivel cerebral. De modo que uno a esas cosas hay que creerle muy poquito, que son lo que llamamos nosotros falsas noticias o falsas notas, que no tienen asidero científico. Y sobre este tema hay otra recomendación, y es que ustedes tienen que restringir en la medida de lo posible el número de fármacos, en especial los que tengan efectos secundarios a nivel del sistema nervioso. Es otra de las recomendaciones de su médico en casa. Vamos a saludar a Sandra, que se encuentra aquí en el barrio Laureles. Bienvenida y la escuchamos, Sandra. ¿Cuál es su inquietud? Gracias, buenas tardes. Le pregunto al doctor, asistir a sesiones en cámara hiperbárica, sesiones de 1 hora para tomar oxígeno, ¿sirve para prevenir el Alzheimer de ese oxígeno que ingresa al organismo? Buena pregunta, Sandra. Gracias Señora, por acompañarnos, hay una cosa con respecto a ciertas conductas que no tienen mucho componente científico. La sangre no maneja sino un volumen de oxígeno de acuerdo a cada molécula que uno tiene de hemoglobina. La hemoglobina es un transportador de oxígeno. Entonces, a menos que usted sea una persona anémica y le pueden poner oxígeno por cualquier parte, a menos que el pulmón esté afectado o no haya un buen proceso circulatorio, eso no lo va a beneficiar. Si la persona sí tiene déficit en la parte respiratoria, el oxígeno a presión le va a ayudar a mejorar la ventilación.
Muy bien, Mariana está en la ciudad de Bogotá, que también nos acompaña a esta hora. Mariana, qué gusto escucharla, bienvenida. Ya su médico está en casa para que hablemos del cuidado de los pacientes con Alzheimer en casa. Muchísimas gracias. Quisiera preguntarle al doctor si una persona que tiene, además del Alzheimer, tiene enfermedad de Parkinson, qué cuidados y si los medicamentos que le ordenan para el Parkinson afectan más el Alzheimer o no. Gracias, Mariana, por acompañarnos y la invito para que esté muy atenta a las respuestas o a las recomendaciones del doctor Rodrigo Izaza. Sí, esa parte de la demencia de Parkinson y demencia, se llama demencia por cuerpos de Lewy. Y a pesar de que es una demencia muy parecida al Alzheimer, el comportamiento es muy diferente. Algunos de los medicamentos para el Parkinson en las personas pueden causar un poquitico de excitación dependiendo de la hora que se los dé. O sea, un paciente que tome medicamentos para Parkinson por la noche pueden pasar una mala noche con pesadillas y trastornos de comportamiento. Doctor Rodrigo Izaza Bermúdez, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Siempre es muy importante hablar de estos temas que tanto nos interesan, porque nuestro interés o nuestro objetivo es hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través de este espacio todos los días a las 6 y 5 de la tarde en directo, para que ustedes puedan participar. Ya viene mi compañero Juan Carlos Hurtado con los temas jurídicos para que se queden conectados también a la programación de Teleantioquia. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes madrugan con nosotros en las mañanas, en las repeticiones a las 5 de la mañana. Chao.